Estas son las cualidades básicas de la naturaleza y son las que rigen nuestro comportamiento. La deducción es que creemos que decidimos, pero somos arrastrados por el movimiento mecánico de la naturaleza en nosotros. La única solución es que podamos elevarnos a una conciencia mayor, observar todo este accionar, separarnos de él y establecernos en un poder que pueda desactivar los mecanismos y poner acción consciente y no mecánica donde ahora solo hay acción mecánica. Esta mañana hablábamos de normas de comportamiento y libertad espiritual. Y veíamos que, en general, las religiones incitan o dirigen al ser humano a una libertad espiritual interior, pero que en la acción exterior eso se traduce en un mandamiento ético. Y veíamos que la ética es un valor mental, un establecimiento mental, es una creación de la mente que además puede variar según culturas y épocas. No es netamente espiritual, podríamos decir que la ética es sádvica, dentro de las tres cualidades básicas de la naturaleza. Pero veíamos la dificultad de salvar la ética hacia una libertad espiritual, puesto que nuestra mentalidad está muy circunscrita e influenciada por los valores éticos que, por otra parte, son un gran logro en la historia de la humanidad. El ser humano ético, el comportamiento ético, las leyes éticas de la convivencia. Me venía una anécdota que expresa esto. Una vez leyendo la biografía de la madre, sabéis que la madre en 1914 fue con su marido, Paul Richards se llamaba, a visitar a Sri Aurobindo porque le habían dicho que era muy conocedor de la espiritualidad y de el yoga o la India, el conocimiento de la India. Y fueron ambos allí y Paul Richard, se reunieron con el Sri Aurobindo. La madre no habló en ese primer encuentro nada, pero reconoció a Sri Aurobindo como un personaje que a ella se le había parecido tiempos en su vida en París, o no sé exactamente en qué época. Después la madre y Paul Richards fueron a Japón durante 4 años y la madre volvió en 1920, 6 años después de la primera reunión, el primer encuentro con el Sri Aurobindo, en el que el alma de la madre reconoció, estoy seguro, la grandeza espiritual del alma de Sri Aurobindo. Pues bien, esto es más o menos la introducción. Leyendo una biografía sobre la madre, a la hora de expresar que la madre se fue con Sri Aurobindo a la India en 1920, apostillaban que su matrimonio con Paul Richards era un matrimonio enfermo. A mí esto me extrañó sobremanera y pensé, si no llega a ser un matrimonio enfermo, ¿la madre se queda con Paul Richards? Era evidente que no, porque la madre enseguida comprendió que su camino espiritual estaba junto a ese gigante de la espiritualidad, junto a esa alma extraordinaria, a la vez que ella misma era un alma extraordinaria destinada a colaborar con el Sri Aurobindo. Tanto es así que su colaboración fue primordial para la creación de la Ashram, la dirección de la Ashram y la práctica y el desarrollo del yoga integral. Fueron no pareja, como lo entendemos habitualmente, sino una pareja espiritual. Pero
él o la biógrafa necesitaban justificar que la madre se divorció de Paul Richards para ir junto a Sri Aurobindo en el hecho de que su matrimonio ya estaba tocado. Por tanto, es justificable que la madre abandone a su marido y se vaya con Paul Richards. Una necesidad ética de justificar algo que se justifica en el plano espiritual y en la libertad espiritual del alma de la madre para su propio devenir y crecimiento espiritual. Pero ahí el biógrafo o la biógrafa necesitaron poner esa postilla. No sé cómo se sabe si estaba enfermo el matrimonio de Paul Richards, pero esto a mí me sorprendió. Y esta mañana, después de la exposición, me he acordado de esta anécdota que, por cierto, la expresé en su sitio, yo siempre haciendo amigos, diciéndoles, a ver qué se pone en las biografías, porque da la impresión que efectivamente una de las causas que provocaron la unión de Sri Aurobindo, unión espiritual de Sri Aurobindo y la madre, era el deterioro de su matrimonio. Y esto no puede ser así, no es así, no fue así. Pero hay una necesidad ética. Ningún comportamiento espiritual debe contravenir la norma ética. La madre, hay que decir que para 1920 ya se había divorciado 2 veces. En este aspecto tampoco fue muy ética, porque hace más de un siglo de esto, claro. Pero tenemos esa necesidad de que lo espiritual no contravenga la norma ética, porque si la contraviene, lo espiritual es sospechoso. Esto para explicar un poco lo que hemos dicho esta tarde. Pues bien, la libertad espiritual está por encima de la norma ética. La ética es un gran logro, pero la ética es sattva. La libertad del ser humano es muy aparente. Hemos expresado esta mañana que en realidad nuestra obra es una individualización de una obra universal dirigida por este poder universal que llamamos naturaleza. Esta obra de la naturaleza es evolutiva, pero está sometida a una evolución lentísima. De hecho, el ser humano, aunque no se lo proponga, seguirá evolucionando como individuo y como humanidad. No sé hasta dónde llegará, no sabemos. Y esto se ve en la historia de la humanidad. Si cogemos a los primeros homínidos, seres humanos, y vemos el ser humano actual, ahí vemos una diferencia fundamental, incluso en sus propios valores de convivencia y éticos. Y a pesar de las guerras o como consecuencia de las guerras y de los conflictos, van surgiendo nuevas normas internacionales, nuevos valores éticos de convivencia, no solo dentro de una nación, sino también entre naciones. Se cumplan, no se cumplan, esto ya depende de épocas y de... Pero a pesar de su apariencia mecánica, de la acción de la naturaleza, hay subyacente un impulso evolutivo. En el ser humano, como decíamos esta mañana, la obra humana es un reflejo, una individualización de esa obra universal de la naturaleza. Y Sri Aurobindo en el Karma Yoga nos trae a colación las gunas. Y yo me preguntaba, ¿y qué tienen que ver las gunas con esto? Pues tienen que ver esto que estoy expresando, porque las gunas son las cualidades básicas de la naturaleza. La naturaleza se está expresando sobre el ser humano a través de las gunas. Todo el mundo de los que estamos aquí conocemos las gunas, tamas, rajas y sattva. Y tamas es la inferior, rajas es superior a tamas y sattva es superior. Sattva es el nivel ético, que es el nivel máximo al que llega el ser humano ordinario, que no ha podido trascender a un nivel espiritual. Entonces tenemos tamas, que es la inercia, la oscuridad, la inactividad, lo oscuro,
lo más depresivo, la tradición en la mente. Una mente tamásica, por ejemplo, es una mente que se adhiere a unos principios inamovibles. Tamas no está dispuesto al cambio, es indolente. Rajas es la fuerza de la vida, la actividad y todo lo que a través de la fuerza de la vida y de la tensión vital puede producirse. El deseo, la ambición, la aventura, la conquista, todos los vicios que podamos imaginar pueden tener o tienen relación con rajas, que puede ser un rajásico que tiende a sádvico y un rajásico que tiende a la autosatisfacción sin ningún miramiento y a todo tipo de egoísmo. Es la fuerza de la vida expresada sin demasiada dirección, sin demasiado criterio, sin demasiada ética, sin demasiado comportamiento cívico, porque rajas a nivel individual funciona predominantemente para la consecución del deseo, sea este en el ámbito que sea. Puede haber un rajas superior que se llama, no es porque sea mejor que el otro, es porque es el de las grandes aventuras, y un rajas inferior que es el de los pequeños movimientos vitales de nuestra vida. Y por encima está sattva, que es el ser ético, es mucho más luminoso, más generoso, más empático, más flexible. Estas son las cualidades básicas de la naturaleza y son las que rigen nuestro comportamiento. La deducción es que creemos que decidimos, pero somos arrastrados por el movimiento mecánico de la naturaleza en nosotros. Y estas tres gunas o cualidades básicas de esa naturaleza se expresan en nosotros. Se alternan, no hay una cualidad pura en nadie. En un ámbito uno puede ser sádvico, muy ético, muy lúcido, muy generoso, muy de corazón, muy empático, y caer en tamas, o un tamásico de repente o de vez en cuando se vuelve activo, se vuelve entusiasta. Esta es la máquina que nos dirige. Mientras no haya conciencia, estamos sujetos inexorablemente a la acción de estas gunas, de estas cualidades básicas en nuestra vida. Esto no es un invento de un señor, las gunas. Esto es la conclusión de una experiencia dilatadísima, espiritual, de autoobservación y autoconocimiento del ser humano. No nos pensemos que hubo un señor que dijo, ¡hala! Y si lo percibimos y nos autoobservamos, veremos cómo esto funciona. Por tanto, no es una decisión nuestro deseo. El deseo se nos presenta como una impronta de la acción de la naturaleza sobre nosotros. La pulsión, los impulsos, los pensamientos. Somos arrastrados o llevados por la máquina. El señor Aurobindo tiene una figura, creemos que dirigimos la máquina porque vamos montados en ella. Pero es la máquina la que nos lleva. No podemos decidir qué vamos a desear. Viene un estímulo y decimos, sí, hemos decidido por eso, pero el propio poder del deseo es una parte del mecanismo de la naturaleza y se individualiza en nosotros, se nos presenta, entra, y no podemos hacer nada. Y con tamas lo mismo, a veces llega como una losa y ahí nos quedamos medio atontados. Este es el mecanismo, somos parte de este mecanismo. La única solución es que podamos elevarnos a una conciencia mayor, observar todo este accionar, separarnos de él y establecernos en un poder que pueda desactivar los mecanismos y poner acción consciente y no mecánica donde ahora solo hay acción mecánica. El sádvico lo tiene difícil. Bien, es verdad, a ver,
Si somos tamásicos hay que intentar ser rajásicos, y si somos rajásicos ser sádvicos. Lo mejor es ser sádvico, pero el sádvico tiene un peligro, que es la conformidad con una manera de ser del virtuoso, la manera del ser del virtuoso al que todo el mundo acepta y alaba por su virtud, pero que si entra en esa autosatisfacción y en esa autoconformidad de su virtud, de su generosidad, de su ética, de su luminosidad, de ese corazón que se abre a todos, no será fácil salir de ahí. En este sentido, el pecadorcillo o el pecadorzoto lo tiene mejor, porque enseguida se le dice muy mal, lo estás haciendo muy mal. Al otro se le dice qué bien, lo estás haciendo muy bien, qué generoso, qué admirable. Era amigo de sus amigos, se suele decir cuando alguien muere. Pues no vas a ser enemigo de tus amigos, ya sería, ¿no? Pero esto se dice mucho, cosas que se dicen. Era muy amigo de sus amigos. Pues solo faltaría, ¿no? Que apuñale a sus propios amigos. Bueno, pero el virtuoso, que no es consciente más que de la superficie de su ser, porque ser virtuoso y estar conforme con la virtud que uno va propagando es ser superficialmente consciente de su ser. Porque solo ve la obra exterior, no ve los impulsos, no ve cómo está sometido a pesar de su virtud al ego, a la aprobación de los demás, a la propia autoaprobación que esas buenas obras le dan, a la satisfacción, está ligado al resultado de su obra, porque cada vez que se mueve en los parámetros de la virtud y trabaja en ellos, encuentra un estímulo renovador de su actitud, una aprobación general. En definitiva, es un ego que está trabajando para sí, pero es un ego virtuoso. Mejor que el ego que roba, es el ego que da, ¿no? Pero este es un problema, un problema. Yo suelo decir, el yoga es para los malos. Los buenos, muy buenos, si no sienten la necesidad de practicar yoga, no accederán al yoga. Los malos que han sufrido y han hecho sufrir, o los buenos que se conocen en una profundidad mayor y ven que a pesar de esa bondad no están satisfechos con su vida porque les falta algo, intentan buscar otra vía. Entonces llegan al yoga o a cualquier camino de crecimiento y de autorrealización. Pero vivimos en la mecánica de la naturaleza. Somos producto de la acción de la naturaleza. Esto es importante comprenderlo. Y tenemos la posibilidad de liberarnos de esa acción mecánica, que a pesar de que lleva un movimiento evolutivo en sí, sería tan lento, requeriría tantas vidas para de forma espontánea poder liberarnos de esto, que por eso practicamos yoga para intensificar este movimiento y hacerlo muy efectivo, esta liberación de la mecánica de la naturaleza, hacerla muy efectiva y en pocos años o en pocas vidas, liberarnos de todo esto y elevarnos a los planos superiores de conciencia. Lo primero es un observador que se dé cuenta y comprenda esta mecánica. Volvemos siempre a lo mismo, porque siempre es lo mismo. Una conciencia separada que no dé permiso, que no acepte, que no esté de acuerdo con este comportamiento, con esta acción, con este tipo de obras que son la consecuencia de la acción mecánica de la naturaleza sobre nosotros. No controlamos nada. A veces me viene. ¿No será que a los 80 años estemos reaccionando como a los 20 ante las mismas circunstancias? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué existe este mecanismo? ¿Por qué a mí cuando me dicen algo, o me lo decían a los 20 y me lo dicen a los 70, me duele igual?
A los 80 años ya no reaccionamos con tanta virulencia porque, claro, el cuerpo físico ya... y la fuerza vital también. Pero se despierta el mismo mecanismo. Se despierta el mismo mecanismo. Por eso los que nos conocen nos pueden hacer daño, porque saben exactamente cómo vamos a reaccionar ante un estímulo determinado. Y si nos conocen hace 40 años, saben que hace 40 años reaccionábamos igual que lo que vamos a reaccionar ahora. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a un mecanismo, que si no se rompe, si no se establece algún poder, algún sistema para poder liberarnos de esta mecánica y de este automatismo, seguimos haciendo lo mismo, seguimos pensando lo mismo. Nuestros principios no han cambiado. Esto se lleva mucho, los principios son sagrados. Bueno, ¿y si hay algo mejor? ¿No? Los podemos cambiar, dejar unos y coger otros. No con tanta facilidad como el otro. Yo tengo estos principios y no le gustan, tengo otros. Así no, pero... es decir, la mente tiene que ser flexible, la mente tiene que ser progresiva, de progreso. El ser humano tiene que ir cambiando su mentalidad, su manera de actuar, su manera de sentir y de percibir. A eso se llama evolución. Cuando el mecanismo se establece y se repite continuamente, se autorrepite, se forma un automatismo en el que no hay consciencia posible. Aunque nos parezca que decidimos, no decidimos nuestra manera de sentir, no decidimos nuestra manera de percibir, ni decidimos nuestra manera de actuar. Actuamos en función de unos parámetros establecidos en nosotros. Actuamos como consecuencia de unos mecanismos establecidos en nosotros. Si comprendemos esto, empezaremos a comprender que no somos tan libres como creíamos. Empezaremos a comprender que efectivamente estamos sujetos a un proceso y a un mecanismo, y a la vez comprenderemos que si nos liberamos de ese mecanismo, si establecemos una conciencia que pueda superar ese determinismo, empezaremos a ser libres. Porque determinismo hay, podríamos decir, entonces estamos determinados por esta acción, por esta influencia, por este reflejo en nosotros de esta acción mecánica de la naturaleza, sí, si no hacemos nada. Pero no es un determinismo inexorable que no pueda romperse. Entonces nuestras obras no pueden ser libres, no pueden ser una autoentrega al divino, no pueden ser una sumisión al Señor de las obras mientras estemos en el mecanismo de la naturaleza, que es la expresión del ego en nosotros. Se necesita esta liberación. Llegar a sattva sin quedarse presos en él, y de sattva a un ser espiritual libre. La libertad espiritual está por encima de la ética, por encima del comportamiento ético. Y podemos llegar ahí estableciéndonos en esta conciencia que observa, que comprende y que recibe la fuerza como para liberarse del mecanismo y actuar, realizar obras de manera consciente a la luz del espíritu o de la verdad que su corazón o el guía interior comprende, o su mente, que ya va elevándose, le dictan como correctas en cada momento.